Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una clase más de este curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales. Hoy tendremos la clase 13, que se llama La Atención Fraterna. Como siempre, por nuestro amigo, hermano de la Sociedad Espiritista de Cartagena, Álvaro Vélez Pareja, desde Cartagena. En este curso hacemos parte los miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mías de Amor de Barranquilla, la Sociedad Espiritista de Cartagena, los Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Además, también han venido agregándose hermanos de la Asociación Juana de Ángeles de Soacha y de Jesús de Nazaret de Santa Marta. Además de amigos invitados de otras ciudades de Colombia y de otros países del mundo. Entonces, hoy, por ejemplo, va a hacernos la apertura de esta reunión nuestra hermana Alina Barbosa desde Chile. Ella es venezolana, pero está viviendo, está residenciada en Chile. Bienvenida, Alina, y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a todos, hermanos. Bueno, elevemos nuestro pensamiento al Padre Creador, a nuestro hermano mayor y Maestro Jesús, a los guías y protectores espirituales de todos nosotros, de los centros espíritas, a los benefactores y los mentores espirituales, para que conjuntamente y en unión y permiso de nuestro Creador nos iluminen, nos ayuden, nos protejan y nos guíen durante esta actividad, durante esta clase, charla de nuestro querido hermano Álvaro Vélez, que nos permitan abrir nuestras mentes, comprender y poder captar todas sus enseñanzas, lo que comparte con nosotros de sus estudios, de sus preparaciones. Que nuestro Padre nos acompañe siempre, y nuestro hermano Jesús nos ilumine, nos llene de salud a todos nosotros. Gracias por acompañarnos esta noche y que así sea. Así sea. Gracias, Alina. Y bueno, Álvaro, gracias por recibir esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los visitantes, a todos los amigos y compañeros asiduos a este curso teórico de pases, tratamientos, atención fraternal y vibraciones. Hoy vamos a ver el tema de la atención fraterna o fraternal, como se quiera denominar, que es una actividad que debe estar enmarcada dentro de una institución espírita organizada y específicamente dependiendo del Departamento de Asistencia Espiritual, y que tiene como finalidad acoger a las personas que llegan a la institución buscando un determinado tipo de ayuda en un acogimiento precisamente fraterno, amable, amistoso, porque es importante que recordemos que cuando uno llega a una institución o a cualquier lugar, uno desea ser bien acogido y no encontrar, digamos, severidad y mucha rigidez o rigor en la organización. Tiene que haber siempre una cara amable para así producir una buena impresión y que la persona se sienta a gusto con visitar nuestros centros espíritas. Es importante destacar la importancia, redundación. Es importante destacar la importancia de la atención fraterna en la institución espírita. Y es necesario también, para aquellas instituciones que no la tienen, elaborar un plan de acción para la atención fraterna en la institución. Son los objetivos específicos que dice así porque normalmente esta presentación ha sido utilizada para un corto seminario. Vemos entonces que poco a poco y en una forma bastante sintética vamos a ver este tema.
¿En qué consiste? Básicamente, pues, como su nombre lo indica, recibir fraternalmente a la persona que busca el centro espírita y brindar la oportunidad de que la persona pueda exponer libremente en una forma privada los problemas, las dificultades, inquietudes y dudas y aquellas inquietudes que llevan a la persona a acudir a la institución espírita y, de acuerdo a lo que la persona diga o manifieste, brindarle las orientaciones del caso. Normalmente las personas ven al centro espírita como un sitio para una consulta, piensan que van a estar en la posibilidad de estar frente a un medium y que el medium va a recibir indicaciones del espíritu o van a escuchar una comunicación de un familiar o de un ser querido, y poco a poco es que la persona se va esclareciendo y se le va quitando esa falsa idea popular de que llega para una consulta de carácter espiritual y mediúnico. También corresponde a la persona que le llaman atendedor fraterno, y no estoy muy seguro que sea correcta la expresión atendedor fraterno, se oye como extraño. Debe ser pues una persona preparada para poder transmitir estímulos, ofrecer nociones doctrinarias, si es el caso, para la comprensión de los problemas, pues en la medida en que la persona los vaya manifestando, se le van dando unas nociones doctrinarias, no para convencerlo, no para dictarles un curso, sino para que vaya teniendo una orientación dentro de la problemática que lo lleva. Y posteriormente caminar a la persona a las actividades del centro más adecuadas a sus necesidades. Allí vamos entonces a conocer por qué llega al centro espírita. Exige un equipo especializado que haya tenido una capacitación y un entrenamiento, y que haya una unificación en la forma de atender. Aquí, como ha sido traducido en portugués, diría unificación en la atención, porque la palabra atendimiento está en portugués, no existe en español atendimiento. Y hay instituciones que desafortunadamente pues siguen diciendo atendimiento fraterno. Desarrollo conforme a la orientación de la doctrina espírita y normas del centro. Preparación por medio de la oración, meditación y buena lectura, principalmente de textos espírita evangélicos. En esto consiste en que existe lógicamente un equipo que va a capacitarse, pero que el día de la actividad los distintos trabajadores del centro que van a desarrollar esta actividad o esta labor, se recomienda que hagan una oración en conjunto, en grupo si es posible, una buena lectura que los vaya ambientando, porque en cierta forma el que hace la atención fraterna va a tener una inspiración, va a tener una asistencia del mundo espiritual, porque los espíritus han llevado a esa persona, la han encaminado hacia la institución, porque saben o piensan o aspiran a que allí se le brinde la orientación que la persona necesita o la ayuda. Y el mentor del paciente intuye al que está haciendo lo que antiguamente se llamaba entrevista. Lo intuye para que él vaya conduciendo el diálogo fraterno, porque más que atención hace parte de un diálogo. Ligación con la reunión de estudio evangélico y el estudio y el pase, la práctica del pase. Es decir, que como esta tarea, esta actividad hace parte del Departamento de Asistencia Espiritual, allí está el estudio del Evangelio según el espiritismo y la aplicación del pase según la necesidad de cada uno de los pacientes. En cuanto al local, no necesita ser especial, puede ser usado un rincón del salón, pero esto hay que tener en cuenta que la actividad va a tener un carácter reservado, privado,
distantes de las demás personas para garantizar esa intimidad. Entonces, el lugar no puede ser cualquier lugar. Generalmente hay instituciones que disponen de una pequeña salita o una oficina, y aunque aquí dicen un rincón del salón, pues es probable que hayan otras personas circulando por allí. Entonces, ¿qué hace que la persona se cohíba? Porque no quiere ser estudiada, no quiere ser escuchada e escudriñada su situación íntima. Y también hay que tener en cuenta que el que llega a una institución espírita no tiene confianza, no conoce a la persona que lo va a atender y no va a decir toda su problemática. La puede enmascarar un poco, puede disimularla, puede desviarla, pero eso hace parte de la labor del atendedor fraterno, que durante su preparación y estando envuelto en una inspiración, va a tener, digamos, el tacto para penetrar en cuál es exactamente la problemática del paciente. También, lógicamente, debe tener conocimiento de la doctrina espírita y del evangelio según el espiritismo. Nociones de psicología del comportamiento. Como esto hace parte de un seminario o de un curso que se dicta presencialmente en las instituciones, allí deberá existir una clase, ojalá dictada por alguien que sepa de psicología, para tener unas nociones elementales. No es que la persona tenga que ser psicóloga, sino que va a tener como unas nociones, no solamente de comportamiento humano, ¿no? Porque todos tenemos una noción del comportamiento humano por el sentido común y por la experiencia, sino cómo llevar el diálogo, cómo es saber escuchar. El que va a hacer la atención fraterna tiene que ser una persona amable, tener conocimiento y saber escuchar, y no demostrar nunca que tiene prisa por atender y por pasar a otro paciente que está esperando el turno. Debe tener una preparación adecuada y constante, actualización, conocimiento de la importancia del trabajo que está realizando. No ser tomado esto como a la ligera, de que siéntate allí con esta persona y escucha su problemática. Eso más que todo se convierte en un diálogo fraterno con una persona que trae o problemática de salud, problemática espiritual, puede tener obsesión, a veces tienen problemas de tipo laboral, tipo económico o de tipo afectivo. Entonces son muchas las situaciones. La persona tiene que conocer su institución, estar familiarizada con las distintas actividades y saber hacia dónde va a encaminar al paciente, ¿no? Conocimiento sobre los mecanismos del pase, debe tener participación en las reuniones evangélicas y del equipo. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que tener una vinculación tanto con la institución en sí, con las directivas, con los demás trabajadores, conocer las distintas actividades y tareas, los horarios para brindar una buena información y orientación. Y otro aspecto importante es que, así como sucede con el tema de la mediunidad, que el medium y el pasista deben ser miembros de un centro espírita, formalmente vinculados, porque ellos van a tener una cobertura y una conexión con el plano espiritual correspondiente a ese grupo. Si se intentara improvisar a una persona que haga una entrevista o una atención fraterna, el resultado no va a ser el mismo. No hay esa sintonía con el equipo espiritual de cada institución ni con el campo vibratorio de la institución. Y cuando nos comprometemos a tener un horario, porque vamos a brindar nuestro horario un día y unas horas específicas, debemos tener puntualidad, dedicación, afabilidad, blandura, interés fraterno, simplicidad o sencillez y sinceridad sin rudeza.
Y por supuesto no cometer esos errores de decir, aquí te vas a curar, aquí los espíritus te van a sanar, aquí vas a encontrar la solución de todos tus problemas, cómo hacerle, digamos, promesas que no se pueden cumplir, que dependen mucho de lo alto. Y en otros casos, no juzgar a la persona, así como hacen los psicólogos y las psicólogas, que les enseñan a no ser jueces, no convertirse, no impresionarse por lo que el paciente le está diciendo, de decirle, pero ¿cómo fuiste capaz tú de haber hecho esto? Eso ya crea una barrera. Entonces, eso hace parte de las nociones de psicología, que el que hace la atención fraterna tiene que ser una persona neutral en sus expresiones, no mostrar, no mostrar demasiado sentimentalismo, no hacer una atención fraterna con fingimiento de una amabilidad, porque los seres humanos percibimos todo eso, los unos con los otros. Por lo tanto, todos estos puntos son importantes. Y esa persona debe tener una conducta moral evangélica segura y constante esfuerzo para el autoperfeccionamiento, porque esto es aplicable al presidente del centro, a los miembros de la junta directiva, a los médicos, a los taxistas, a los trabajadores. Como espíritas, todos tenemos esa misma obligación de mantenernos en un constante esfuerzo para el autoperfeccionamiento, el automejoramiento, porque eso hace que nosotros generemos una vibración específica que nos va a permitir sintonizarnos con los trabajadores espirituales. Abstención total de juzgamientos y discreción sin comentarios fuera de los momentos de la evaluación del equipo. Por supuesto que no se justifica ni podemos imaginar que una persona que acaba de hacer una atención fraterna después vaya donde otros compañeros a decir, imagínense lo que me acaba de decir este señor, que él lo que hizo fue esto y esto y esto. Y ahí estamos juzgando y esto puede llegar a oídos de la persona y indica también una falta de tacto y de caridad. Entonces, se va a establecer un diálogo en donde hay que escuchar atentamente, respetuosamente al asistido. Buscar el diálogo en torno a aspectos más positivos y efectivos para el auxilio. Entonces, el que hace la atención fraterna va a buscar los aspectos positivos y no destacar los aspectos negativos de la problemática, porque le puedo decir, pero entonces tú lo que tienes es una obsesión fuerte, has estado corriendo un peligro, ¿cómo es posible que tú estés haciendo esto o lo otro? No entrar en ninguna de estas juzgamientos. Estar atento para la finalidad que es el auxilio fraterno. Y por supuesto, eso va acompañado de una orientación y un esclarecimiento sin que se convierta en una conferencia o en una charla o un adoctrinamiento, y mucho menos decirle, pero tienes que volverte espírita. Responder con fundamento en el espiritismo, que analiza pues las dificultades de la vida, las razones y justificativas para los problemas, y en el Evangelio según el espiritismo, consuelo, apoyo y orientación fraterna. Consuelo, apoyo y orientación. Allí estamos entonces a la persona acogiéndola. Le estamos brindando una información que tal vez es primera vez que la escucha. Un conocimiento, un esclarecimiento, un apoyo y un consuelo. Recordar que el amor, el perdón, la sinceridad, la comprensión y la solidaridad son bases para el equilibrio. Ya cuando ya nos hayamos enterado de la problemática que lleva la persona, generalmente se pueden dar casos de que no han perdonado, no toleran, tienen muchos conflictos. Entonces allí, sin juzgarlos, se le van a dar como unas pautas generales
para que la persona ya empiece a trabajar en sí mismo con relación a los problemas más que todo familiares o afectivos o laborales. Y si manifiestan que tiene odio, envidia, egoísmo, desánimo, estos son puertas que se abren a las influencias espirituales y a los propios desequilibrios interiores. Informar que varios factores interfieren en la mejora, en la mejoría, pero el esfuerzo propio es el más importante. Entonces, ahí es cuando, como hemos dicho en otras clases, sin prometerle nada, ni milagros, ni curaciones, nada que esté fuera de nuestro alcance, se le va a decir que la institución presta una asesoría, un esclarecimiento, una información y una ayuda de carácter externa, de carácter fraterno. Hagamos aquí un paréntesis que está aquí, el antivirus empezó a funcionar. Un momento. A ver, se están viendo las imágenes. Todo está igual, todo sigue igual. Acá no vemos antivirus ni nada. Ok, bueno, espero que no interfiera. Un momentico. Vamos a ver cómo cierro esto. Ya, bueno, ahí hacemos corte. Entonces, cuando la persona vaya manifestando todas estas actitudes de odio, envidia, egoísmo, desánimo, allí llega el esclarecimiento y decirle que el centro espírita ofrece pues una ayuda, pero que la curación, el mejoramiento va a partir del propio esfuerzo del paciente. Aclarar sobre la importancia de la frecuencia de las reuniones recomendadas y de la disciplina necesaria. Por ejemplo, dice, bueno, te vamos a indicar que te des pases espirituales los días miércoles a las 6 de la tarde. Te recomendamos que asistas durante 4 sesiones, 4 semanas, y después se te va a hacer una atención fraterna de control. Y se le hace hincapié en que haga todo lo posible por cumplir con las indicaciones. Este es un ejemplo. Va a depender de la organización de cada centro, de cuántos pases y cuántos adoctrinamientos, etcétera, se va a enviar a la persona. Y si por un motivo laboral o familiar o de salud no puede asistir, pues no va a ser nada grave, pero sí es importante la continuidad. Etapas, entre las etapas está atender y envolver, expresar de forma indirecta disponibilidad e interés, no mostrar, digamos, que quiero conocer tu caso, que estoy interesado, como una curiosidad exagerada, ¿no? Sino en obtener una información. Envolver se refiere al ambiente en donde va a influir la decoración, la comodidad, la forma en que fue recibida la persona. Hay instituciones que a veces descuidamos la puerta. Las personas llegan y se sientan y miran para todos lados y por los trabajadores estamos ocupados con otras personas o con otros asuntos y no siempre nos damos cuenta de que está entrando una persona nueva y esto puede causar una impresión un poquito negativa, ¿no? Y hay instituciones que tienen una persona dedicada a la recepción fraterna, alguien que está en la puerta atento a las personas que llegan por primera vez o se les saluda, se les da un mensaje, se les indica a dónde puede sentarse, hasta donde el centro espírita tenga personal para tener a alguien allí a la entrada. Porque a veces todos nos ocupamos y ponemos atención en lo que está pasando adelante y a veces se descuida
la puerta y pueden ingresar extraños. Saber recibir, mostrar una postura flexible ante la persona, una postura abierta, sentir esa cercanía, esa proximidad, no mantener una distancia de 2 metros para que la persona no se te acerque mucho, etc. Poner atención porque la persona está llegando o está sentada frente a nosotros y estamos mirando para otro lado. Eso tampoco agrada, ¿no? Y como habíamos dicho, saber oír, un cierto grado de empatía sin exageraciones, memorización de los hechos, aunque también el que está haciendo la atención fraterna puede tener ahí una libreta de apuntes, tomar el nombre de la persona. Hubo una época en que se practicaba este tema de la entrevista, en donde el entrevistador se sentaba con un formato frente a la persona y empezaba a tomar todos los datos. ¿Cómo es tu nombre completo? Lugar de nacimiento, qué edad tiene, estado civil, estudios, has ido al médico, qué tienes. Entonces iba llenándose como un formulario y se llamaba entrevista, y este término de entrevista era como un poco frío, ¿no? Y por eso después se transformó en atención fraterna. Pero hay instituciones en donde el que hace la atención fraterna no hace apuntes, pero sí sería bueno en una libreta pequeña tomar el nombre de la persona y sin tantos datos, tú de que sufre, de que ha sido operado, soltero, casado, soltera o casada, hijos, enfermedades. Entonces ya eso era como abrir como una historia clínica. Pero sí es bueno algunos datos para recordar y para tener en cuenta cuando la persona vuelva. Inspiración que va a haber en cada oportunidad. Responder cuando la persona habla. Primero hay que dejarla hablar, no irle cortando enseguida, apenas empieza, es que yo estoy sin trabajo, enseguida no es bueno irlo cortando, de que, ¿y a dónde has buscado trabajo? ¿Qué has hecho? ¿No? Que hable, que se desahogue, acuérdense que eso hace parte de el tema de la psicología práctica, ¿no? En donde es importante saber escuchar, demostrar comprensión y corresponder a la expectativa personal. Demostrar que estamos comprendiendo a la persona y que estamos respondiendo a sus expectativas. Explorar, identificar y confirmar el principal problema. Nuevamente, el problema de salud, problema laboral, o que no consigue trabajo o que tiene problemas en el trabajo, problema afectivo, problemas conyugales, problemas familiares, sociales y otros problemas que pueden ser de carácter obsesivo por influencia. Por ejemplo, la persona está teniendo fenómenos mediúnicos y perturbaciones. Expresar con los propios los sentimientos del otro. Percibir el lenguaje corporal y corresponder de forma adecuada. Recordemos también que la experiencia y la psicología indican que el lenguaje corporal del paciente va a indicar mucho hasta dónde está abierto, si está mirando de frente, si no fija la mirada en el entrevistador, si baja la mirada, va de hablar directamente, se cruza de brazos, se cruza de piernas, está incómodo, está sudando, está nervioso, tiene temblores, todo eso va indicando, ¿no?, en qué estado está la persona, y es natural que se sienta como prevenido, nervioso, inseguro, desconfiado en un principio. Y hay que generar un grado de confianza, ¿no? Y solamente preguntar cuando no se entendió lo que la persona estaba diciendo. El que recibe auxilio, aunque estimulado, no consigue expresarse, traducir sus sentimientos o
entender, por ejemplo, cuando está divagando o cuando va pasando de un problema a otro, ¿no? Va mostrando una cantidad de problemas uno atrás de otro, tratar de que se enfoque en la problemática principal. Personalizar aquí dice auxiliar al atendido a concienciarse o concientizarse de que es persona activa, responsable y capaz. Allí hay un estímulo. Se reconoce como persona, ¿no? Decirle, tú eres persona, tú eres un hijo de Dios, eres importante. No es pasivo, pero activo. La culpa no es de los demás. Conciencia de las deficiencias y calidades. Doloroso proceso, pero necesario. Antecámara del autodescubrimiento, confianza por el amor y cada uno en su nivel y capacidad. Este punto de que la culpa no es de los demás, hay que saberlo llevar con mucha delicadeza porque tampoco vamos a sentir que la persona es la culpable, digamos, porque eso hace que se cierre, ¿no? No demostrarle esa actitud de que hubo un pecado, una culpa y tiene que haber un arrepentimiento, salir de ese sistema de palabras y analizar muy bien. Por eso la persona tiene que tener conocimiento doctrinario, mucho tacto, mucha amabilidad, respeto hacia el paciente y no acusarlo ni señalarlo, pero sí de una manera inteligente, pues digamos, saberlo llevar para que la persona, por sus propios medios, entienda que ella es la responsable de la situación que se está presentando y que son procesos como consecuencia de lo que la persona ha hecho o ha dejado de hacer y que aunque es un dolor y un sufrimiento, esto puede tener algo de utilidad para que la persona poco a poco vaya encontrándose a sí misma y encontrando todas estas verdades. Indudablemente, ya en la parte final de una atención fraterna va a venir el tema de la orientación, saber evaluar con el atendido las alternativas de acción. Allí va a haber un diálogo en donde le preguntamos a la persona, ¿cómo crees tú que puedes solucionar este problema? ¿Tienes esta opción o estas opciones, posibilidades, salidas? Facilitar la elección, que es de él, de la acción transformadora. Es decir, que la misma persona llegue a la conclusión de qué acción es más fácil para ser aplicada en cada caso. Actuar más fácil si conoce el espiritismo. Lenguaje adecuado, simple y claro. Se entiende aquí que se refiere al lenguaje del que está haciendo la atención fraterna, ¿no? Y de invitar a la persona que conozca un poco más un libro como El Espiritismo en su más simple expresión, El Evangelio según el Espiritismo, el Libro de los Espíritus, y por supuesto que siga asistiendo a las conferencias y a los adoctrinamientos y esclarecimientos, porque allí la persona va a ir entendiendo muchas cosas que en una reunión, en una primera entrevista, para usar este término, o un primer diálogo, no va a tener una comprensión doctrinaria, pero sí asistiendo a las demás actividades. Transformar la teoría en práctica y un plan de acción para la solución que va a ser inducido por la propia persona que atiende. Con relación a la institución, debe haber un planeamiento cuando se va a abrir esta actividad. Definir personas responsables por la formación y supervisión del equipo, porque se van a formar equipos. Definir los objetivos y metas del trabajo, cuál es el objetivo y cuáles son las metas del trabajo ya como institución dentro de un equipo que se ha formado.
Elaborar un anteproyecto de organización y funcionamiento del equipo, en donde ya allí sí va a haber un curso, ¿no? Un taller en donde se van a desmenuzar todos estos puntos de cuáles son los objetivos y las metas de este equipo y de esta actividad. Se va a describir el servicio y posibles encaminamientos, es decir, cuáles van a ser las opciones que tenemos en nuestro centro espírita para conducir a la persona a una atención posterior, lo que en algunas instituciones de salud llaman un triaje, el que recibe al paciente una vez identifique si es un problema afectivo o si es un problema de salud o un problema obsesivo, le va a decir si va a pase o si solamente necesita escuchar las conferencias y adoctrinamientos, o si va a pasar a desobsesión, que normalmente no se envía directamente a desobsesión, sino a una serie de pases, porque a veces hay obsesiones que se pueden solucionar con 1 o 2 meses de pases. Pero si en una atención fraterna de control la persona sigue igual, entonces ya se puede remitir a desobsesión. Recursos humanos y recursos materiales, esto va encaminado hacia que cuando se esté preparando un equipo dentro de una institución y en medio de este taller o seminario, se van a evaluar qué recursos humanos tenemos, el coordinador de la actividad y los que van a hacer la atención fraterna, o hay instituciones que solamente tienen 1 o 2 personas disponibles y hay otros que pueden tener 5 personas disponibles para cubrir varios días en la semana o a distintas horas. Y los recursos materiales como el área, el mobiliario, el horario, la organización disponible. Elaborar un anteproyecto de organización y funcionamiento del equipo, el día y el horario, la escala, las reuniones del equipo, que es bueno que el equipo se reúna. En una ocasión hacíamos así, los que íbamos a hacer atención fraterna, hacíamos una pequeña reunión y después nos repartíamos en la antigua sede, que era muy amplia. El día de la atención fraterna, una persona se le asignaba una oficina, un salón, otro cuartito, etcétera. Se reunía el equipo, hacía su lectura de ambientación, de acondicionamiento, su oración y después se iba al trabajo. Se hacen prácticas. Este curso inicialmente lo trajo María Aparecida Garbati de Brasil, de la Federación Espírita de Sao Paulo, Cidinha, y que en ese tiempo se llamaba entrevista. Y nos hacían un entrenamiento, una práctica de los unos con los otros, y ella iba haciendo las correcciones y las indicaciones. Esto entra dentro de un organigrama y periódicamente se debe hacer evaluación del trabajo en la medida en que se pueda hacer, ¿no? Someter el anteproyecto a la aprobación de la junta directiva, o a veces lo elabora la propia junta directiva. Se identificar e invitar cooperadores para la tarea, ofrecer entrenamiento para el equipo y otros interesados en la tarea, y divulgar el servicio en la institución, que es darlo a conocer. Ponerlo, anunciar que ya está abierta esta actividad con el día y la hora. 8, evaluar periódicamente la tarea y los colaboradores. 9, brindar cursos de reciclaje para constante actualización del equipo y promover constante integración entre los miembros del equipo. Y esta presentación dice finalmente: la fraternidad es la tónica del servicio de atención fraterna en la casa espírita. Concluimos aquí esta corta clase y entenderemos que hace parte entonces de todo un curso, de todo un seminario que debe ser teórico práctico
y debe ser de carácter presencial, porque podríamos sacar varias clases de esta presentación, pero en un grupo tan heterogéneo, digamos que de pronto no va a resultar como muy productivo, y normalmente son cursos internos para un equipo de trabajo dentro de la institución. Bueno, tenemos bastante tiempo para el diálogo y las preguntas. Así es, Álvaro. Bueno, hay varias preguntas. Una, ¿cuál es el objetivo? Bueno, tú dijiste algo, que el objetivo de la entrevista no es hacer a la persona espiritista, ¿no? Pero en sí, entonces, ¿cuál es el objetivo de la entrevista? Si no es hacerla espiritista, ¿cómo hacer para que la persona pues se quede en la casa? ¿Cuál es el objetivo final de esa entrevista? Bueno, como en algunas partes lo comenté, el objetivo principal es prestar un servicio fraterno, un servicio enmarcado dentro de la fraternidad, dentro de el amor, la caridad, y es una de las funciones sociales del centro espírita, ¿no? Brindar a la comunidad una ayuda sin tener la intención marcada de que se vuelvan espíritas. Básicamente es ayudar al prójimo necesitado en la solución de su problemática, y no mostrar interés en que se vuelvan espiritistas, en captar adeptos, porque eso debe venir como una consecuencia de la actividad y como una consecuencia de la divulgación. Pero el objetivo principal es brindar un servicio al prójimo necesitado. Álvaro, ¿cada cuánto un trabajador debe hacerse una atención fraterna o una entrevista? Es decir, se supone que recibimos a la persona con una atención fraterna, pero ¿será que es bueno que de vez en cuando los trabajadores se hagan una atención fraterna y que no sea una única vez y nada más? Con relación a los pacientes, vamos por parte. Con relación a la persona que llega de afuera, se le puede marcar, digamos, un mes o 2 meses para que la persona solicite una segunda atención fraterna, y o si la persona siente que no está mejorando, digamos, y que la problemática se le ha complicado o que tiene otras situaciones apremiantes, la misma persona ya se le ha dicho, cuando sienta la necesidad, vienes a solicitar otra orientación, ¿no? En cuanto a los trabajadores, pues cuando un trabajador tenga una determinada problemática, se debe solicitar una atención fraterna, ¿no? A veces queda un poco difícil dentro de los mismos trabajadores unos con otros, pero normalmente la persona puede sentir mayor confianza con el presidente de la institución o con alguien de la directiva o con el coordinador de la atención fraterna o con aquella persona que le inspire confianza. Pero no hay un tiempo marcado, ¿no? Por ejemplo, a lo que antiguamente se llamaban los chequeos mediúnicos, que la persona ocasionalmente podía solicitar una ayuda, una atención fraterna, unos pases, todo va a ser como muy flexible dependiendo de la situación, ¿no? No hay como un tiempo marcado así de que cada tantos meses el trabajador se haga atención fraterna. Bueno, dice Edison, dice, ¿la ayuda fraterna solo se da en el centro o luego de ser atendido un paciente se puede realizar una visita fuera del centro? Esta tarea, por experiencia, sabemos que debe ser canalizada dentro del centro, ¿no? Porque cuando una atención fraterna
empieza a practicarse fuera del centro espírita, puede dar lugar a situaciones inconvenientes o puede llevar a falsas y malas interpretaciones o cometer imprudencias o ser mal vistas. Por eso siempre tratamos de que la atención fraterna sea bajo la cobertura del centro espírita. Esto no implica que por fuera del centro espírita en una necesidad se pueda hacer un diálogo fraterno, de que la persona se encuentra con el entrevistador y le manifieste una situación. Y el entrevistador debe invitar a que acuda al centro espírita, pero no se le puede dejar en el aire. O que tampoco es tan recomendable que los pacientes estén anotando los teléfonos o que el entrevistador le está diciendo, anota mi teléfono y según te sientas, llámame a cualquier hora. Se trata de evitar todas estas situaciones. Se prefiere que esta cobertura sea del centro. Repito, esto no es tan rígido de que esté prohibido de que la persona se encontró con el otro o él llegó a su casa o lo llamó, pero tratemos de que esto no sea como algo ya que se vayan cogiendo un cariz de un encuentro más personal para evitar malos entendidos. Entonces se procura de que esté bajo la cobertura de la propia institución, ¿no? Mabel, tú abriste el micrófono, querías preguntar algo. Sí, yo quería preguntar en esto de la ayuda fraterna. Yo digo que esto pues desde mi punto de vista, es de mucha observación porque a mí me gustó mucho una de las conferencias del doctor Álvaro cuando hablaba de quien podía hacer el trabajo de los pases, tiene que ser una persona pues muy limpia, muy limpia. Entonces yo digo que para uno hacer el trabajo esto de los fraternos, de la ayuda fraterna, debe hacerse primero un trabajo de limpieza para iniciarlo, para comenzarlo. Porque es posible, ¿qué tal que una persona vaya a hacerse la ayuda fraterna y quien la vaya a hacer la ayuda fraterna no estén en las condiciones? En las condiciones me refiero de limpieza, o sea, estar caminando en la luz, porque a veces uno también se equivoca. Entonces, es más que todo eso, si hay que hacer mucho trabajo de observación para uno recibir la ayuda fraterna. Así A ver, es que las personas que van a ser parte de este equipo y que van a hacer su curso, que no es tan corto como una clase, pero sí un seminario, es más que un seminario, porque a veces el seminario se hace en una mañana de domingo, pero es un curso secuencial que sí es extenso. Allí no solamente el que aspira a ser parte de este equipo está adquiriendo un conocimiento, sino que está siendo observado, evaluado, estamos conociendo a la persona tiene trayectoria. Y recuerdo que Sidiña decía que es preferible que las personas que hagan atención fraterna sean personas que ya tengan canas, y no tanto que tengan canas como cabello blanco, sino que sean personas que han tenido un recorrido en la vida, una experiencia, que pueden ser hasta abuelos y abuelas. Es extraño que a uno le haga una atención fraterna a una persona joven de 20 años o de 30 años, porque no tiene la misma madurez, no tiene la misma experiencia. En cambio, las personas que tienen hijos, que tienen sobrinos, que tienen nietos, que incluso pueden estar hasta jubilados o pensionados, es mejor que la persona tenga un recorrido, una experiencia y que tenga una, así como ha dicho la hermana, digamos, unas condiciones, no solamente doctrinarias, sino unas condiciones morales y unas condiciones en su conducta, en su comportamiento, que le da confianza al paciente, porque
si a un paciente, los pacientes que llegan a los centros espíritas son muy observadores, observan todo, el aspecto físico, observan los muebles, ven el comportamiento de los trabajadores, de los directivos, los siguen con la vista y saben que esa persona es la que me va a hacer la atención fraterna, pero yo allá afuera la vi que estaba hablando en tal forma, o después que le hagan la atención fraterna posteriormente, la va a ver por la calle en otra conducta. Son muy observadores y eso no se puede, digamos, causar mala impresión en este sentido, porque es la imagen de la doctrina espírita ante los que asiste. Por lo tanto, tiene que tener personas de muy buenas cualidades, buen comportamiento, buena educación, buena presentación personal, limpieza física, bien vestido, sin exageraciones, ni exceso de adornos y exceso de perfumes y todo esto, pues que el sentido común lo indica, que debe ser apropiado y equilibrado, ¿no? Y Nubia Bernal dice, ¿cómo se hace para elegir el grupo de atención fraterna? ¿Qué características deberían tener los candidatos? Deben ser escogidos por la directiva y por la persona que coordina el departamento de asistencia espiritual y la persona que va a coordinar este curso que se vaya a implementar en el centro espírita, y esta persona debe tener experiencia en este campo, una persona mayor en su trayectoria, conocimiento, experiencia y conducta, que conoce a las personas del centro espírita. Es decir, que no es cualquier persona que yo quiero hacer el curso de atención fraterna. No, este es un curso muy exclusivo, muy cerrado, se puede decir. ¿Por qué? Porque la directiva es la que conoce a su personal y sabe qué personas. No todo el que se ofrezca para ser parte del equipo lo puede hacer, sino que ya tiene que haber un criterio de la directiva que conoce que esta persona sí puede ser un buen entrevistador, un buen atendedor fraterno, y este no, por X o Y razón. Entonces hay que conocer al personal y son los directivos, los dirigentes, que tendrán el tacto para escoger qué personas, que normalmente no son muchas, 2, 3, 4, 5. Y en Brasil, por ejemplo, hay tanto personal disponible que hay equipos de atención fraterna en las mañanas, otros equipos en las tardes y otro equipo en las noches. Son muchas personas trabajando. Pero en nuestras instituciones que no son tan desarrolladas, y por cierto que no se cuenta con tanto personal, son contadas los que pueden hacer este curso y aspirar a ser trabajadores de este campo. Bien, Álvaro. Hay un comentario de Carlos de la Hoz sobre, dice, el atendedor debe tener conocimiento sobre la naturaleza de los espíritus y su intervención en el mundo corpóreo para identificar si el paciente necesita de un médico o de un tratamiento espiritual, como lo afirma la pregunta 474 del libro de los espíritus. Sí, indudablemente tiene que tener mucho conocimiento y mucha experiencia y tacto. Y de acuerdo, en el caso de que ya sea un problema de tipo obsesivo, la persona tiene que tener conocimiento del campo de la mediunidad, campo de la obsesión, de la desobsesión, los pases, los tratamientos espirituales, el manejo de las energías y también las situaciones del mundo, ¿no? Del hogar, el manejo de la familia, conflictos laborales. Entonces, dice, y si el paciente no desea atención fraterna, ¿por qué no está preparado? ¿Cómo dice? Se fue. Sí, si el paciente no desea la atención fraterna porque no está preparado para abrir su problema, ¿eso le limita al recibir un pase? No, no, porque la misma persona puede decir,
si desea una atención fraterna o no. Y, por ejemplo, en las instituciones en donde el pase es público, o sea, después de la conferencia o en el día de la actividad de pases, la persona puede desear recibir pases sin que obligatoriamente tenga que ir a una atención fraterna. Se le indica la conveniencia de esta actividad, pero hay personas que van el día de pases, en donde se va a dar una conferencia, un adoctrinamiento y después va a haber pases. No podemos ser tan estrictos y tan rígidos de que la persona vaya haciendo su turno para recibir el pase o esté en el salón para recibir los pases y, y decirle, no, tú no puedes recibir pase porque tú no te has hecho atención fraterna. Hay instituciones que no hacen el pase si no hay atención fraterna y hay otras que son más abiertas porque hay personas que no sienten esa confianza de, es mejor, ¿no? Para saber la problemática. Pero como hay un día de un pase espiritual muy general aplicable a todo el mundo, se puede dar el caso de que la persona no tenga que pasar por la atención fraterna. Álvaro, ¿podemos los espíritas aficionarnos, por decirlo así? No sé si está bien dicha esa expresión, aficionarnos o depender de los tratamientos espirituales y en ese caso estar siempre tratando de obtener una atención fraterna, porque la persona que hace la atención fraterna es la que dirige a esa persona y la planilla, por decirlo así, a la atención espiritual. Entonces, ¿qué opinión tienes tú al respecto de esa dependencia que a veces tenemos los espíritas para que nos hagan un tratamiento espiritual a través de la atención fraterna, de la persona encargada que dirige hacia allá a determinada persona? Sí, la respuesta es que siempre van a asistir a los centros espíritas personas de esta clase, personas que quieren recibir pases todos los días y durante la semana van el lunes en la conferencia reciben pase. El día miércoles, el día de la actividad de este es un ejemplo, van a pase. Saben que el otro día es tratamiento físico espiritual y se inscriben para tratamiento físico espiritual. Saben que el viernes hay desobsesión, entonces también, y se vuelve un vicio. Pacientes que hacen del pase y de los tratamientos y de la atención fraterna un vicio, pero que la persona que los inscribe también está cometiendo un error de estarlos siempre repasando una y otra vez todas las semanas sin que nos sentemos con esa persona a dialogar de por qué tú sigues recibiendo, cómo te ha sentado el pase, no regañarlo, ¿no? Ni juzgarlo, pero decirle amablemente, estoy notando que tú estás viniendo a todas las tareas todas las semanas y queremos saber cómo te ha sentado los pases y los tratamientos y todo lo que recibes aquí, ¿no? Para que no se vuelva así. Pero siempre, a lo largo de todos los años, siempre hemos encontrado este tipo de personas que se vuelven viciosas del pase y de la desobsesión y trabajadores que cometen ese error de tolerarles y no ponerles como un cierto límite. Entonces no se pueden cometer estos errores. Bueno, Mariela Augusto ya habla un poquito de la parte del pase. Dice, cuando una persona llega tarde, cuando la oración ha terminado, se puede hacer el pase si la persona lo pide. Va a depender del estado de la persona, ¿no? Porque hay unos casos urgentes y apremiantes que la persona viene acosada por un estado obsesivo extremo y entonces hay unas personas que se les acostumbra y se les explica que es bueno que la persona asista puntual porque durante el adoctrinamiento, el esclarecimiento, la explicación del evangelio o la conferencia, ya los espíritus empiezan a hacer tratamientos, hacen pases
digamos, limpieza, por usar esta palabra tan común, y van preparando a los pacientes, ¿no? Pero hay casos en que por una situación laboral, un problema de transporte, la persona llegó cuando ya están llamando a los pacientes o cuando ya se está dando el pase. Y también se pueden dar casos de una persona que ya acabamos de hacer la oración de cierre y llegan desesperados, pero estas personas también son como viciosas y acostumbran a esto, a llegar a última hora. Y esto se puede tolerar de acuerdo a la gravedad con que la persona llegue, porque a veces no está en estado crítico, pero no se descarta que pueda haber un estado crítico en una persona que llegó a última hora y se nota que tiene un grado de perturbación y de desesperación que es fraterno hacerle un pase. Allí sencillo, invitando a unos pocos trabajadores a que se queden para hacer una otra oración y hacerle un pase, ¿no? Pero todo esto hace parte del conocimiento y de la disciplina. Bueno, Álvaro, parece que se nos pasó el tiempo. Así es. Entonces, te Bueno, pediríamos que nos hicieras el cierre. Muchas gracias, como siempre, a ti y a todos los 40 personas que ingresaron el día de hoy. Gracias. sí.